Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa esta mañana es el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es nuestro ministerio? Y vamos a ver que en realidad es proclamar el significado del ministerio de Jesús con su sacrificio y continuar sus obras. Jesús les dijo a sus discípulos que ellos harían las mismas obras que Él las hizo, y que aún mayores, porque Él se iba a ir, pero iba a enviar al Espíritu Santo. Lucas 4:18 nos dice las palabras de Jesús referentes a su propio ministerio. Dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La predicación del Evangelio es la tarea de la Iglesia. El Evangelio de Jesucristo fue anunciado primeramente por Juan el Bautista, previo a la venida de Jesús. Cuando el Señor vino, dijo lo que Juan había dicho antes: el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, dijo que predicó, las palabras ya leímos, Lucas, que fue bajo la unción del Espíritu Santo. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Jesús ascendió al cielo, dio lo que llamamos gran comisión a sus discípulos, a su iglesia, y les dijo, pero que esperaran la promesa del Padre, o sea, la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante la presencia del Espíritu Santo en el cristiano y en la iglesia? Veamos la presencia de Dios y de Jesucristo primeramente. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel disfrutó de la presencia de Jehová. Dios incluso les dijo que edificaran casa donde Él habitaría. Luego, la gente, comenzando con los discípulos de Jesús, disfrutaron de la presencia del Verbo encarnado, del Hijo de Dios. Ahora, cuando Él se fue, e incluso dijo que era mejor y que Él se fuera porque enviaría así al Espíritu Santo. Él, aunque estaba con ellos, iba a estar en ellos. De manera que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Así como la gente buscó la presencia de Jehová en el Antiguo Testamento, como la gente disfrutó la presencia de Jesús, nosotros disfrutamos, debemos de disfrutar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No podemos pretender buscar a Dios sin el Espíritu Santo. Él es el que nos da testimonio de pecado, de justicia y de juicio. No podemos buscar a Jesús sin el Espíritu Santo. Él es el que nos abre el entendimiento para que creamos. Así como Jesús dijo, nadie va al Padre sin mí, el Espíritu Santo nos podría decir, nadie va a Jesús sin mí. Él es el que nos convence de la necesidad de un Salvador. De ahí la importancia que entendamos lo que es las enseñanzas bíblicas acerca del Espíritu Santo. Podría decir la doctrina del Espíritu Santo, pero encontramos que en las diversas denominaciones hay distintos matices en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Y bueno, tal vez esto siempre sea en cosas sencillas, pero en cosas tan elementales debiera haber un poco más de unidad. Y digo, es muy elemental que entendamos lo que es el Espíritu Santo en la iglesia, porque es la presencia de Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos disfrutar la presencia de Dios o de Cristo en nuestras vidas. Bueno, Lucas 24:49 nos dice las palabras con que Jesús les dijo a sus discípulos lo que acabamos de decir. Jesús les dijo, Lucas 24:49, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Para predicar el Evangelio necesitamos ser investidos de poder. ¿Predicas el Evangelio? ¿Quieres predicarlo? Es necesario ser investido de poder. Jesús lo predicó, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por eso Jesús les dijo, no se vayan, predican el Evangelio, pero esperen la promesa del Padre. Y con otras palabras, Lucas nos dice que Jesús llamó a esta experiencia investidura de poder de lo alto. O sea, Dios nos
da poder. Lo podemos ver desde la unción del sumo sacerdote. El aceite que era derramado sobre su cabeza desciende la barba y hasta el borde de sus vestiduras. Eso representa al Espíritu Santo. El Nuevo Testamento habla de ser llenos del Espíritu Santo. Juan usa la palabra bautizo. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Lo cierto es que los cristianos el día de hoy no terminan ponerse de acuerdo qué es bautizo. Y aún personas que hablan mucho del bautizo o del bautismo, no entienden lo que es bautismo del Espíritu Santo. Bueno, tenemos que ir al significado de la palabra de donde viene bautizo. Baptizo, sumergir. Cuando sumerges algo en el agua, se empapa, se llena todo ese Espíritu Santo. Pon una esponja bajo el agua. Bueno, nuestra mente debe atender lo que el Espíritu Santo nos habla. Nuestro espíritu debe tener comunión con el Espíritu Santo. Y nuestro hablar debe ser, bueno, estando lleno del Espíritu Santo. Dice Pablo, hablando entre vosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Hay personas que no saben qué es bautizo del Espíritu Santo. Bueno, habla con salmos, cánticos e himnos espirituales y eso te va a ayudar a vivirlo, si no del todo entenderlo, a experimentarlo, que es lo principal. No es solamente decir que el Espíritu Santo estaría en el creyente, sino que el Espíritu Santo lo investiría de poder. Esta promesa es para todos los discípulos de Jesucristo, pero no todos creen en esta promesa. Y hay algunos que creen, pero no se la apropian. Creen, debiéramos decir a veces como dijo aquel, creo, ayuda a mi incredulidad. A veces que creemos acá, pero no acá. Pablo en primera a los Corintios 2:4 dice así, perdón, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo Pablo podía demostrar espíritu y poder? Tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Y no se trata que les va a decir, miren, les voy a demostrar. No, sino que Pablo, al hablar, la gente podía tener contacto con el Espíritu Santo. Y vean si no, en algunos lugares como en Listra los confundieron con dioses, a Pablo y a Bernabé. En primera Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu. Otra vez ahí está, el Espíritu Santo en la presencia, en la prédica de los discípulos de Cristo. A veces pensamos los apóstoles, bueno, los apóstoles fueron 12, Pablo no fue de los 12, pero él es el que nos da estas palabras. Bernabé no nos escribe una carta, pero Bernabé nos podría dar el mismo testimonio, el hablar lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué de Silas? ¿Y qué de Juan Marcos? Bueno, ellos entendían en su mente lo que Jesús les decía y las escrituras que el Señor les recordaba, y sus corazones ardían dentro de ellos. Estoy hablando de los discípulos en Emaús. Lucas 24:32 dice, cuando en Emaús tuvieron plática con Jesús todo el camino, llegando a Emaús, iban a comer, Jesús partió el pan y luego ellos lo reconocieron, no lo habían reconocido antes y desapareció de ellos. Y la plática fue, ¿no ardía nuestro corazón en nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino? Me imagino que diría uno, oye, mi corazón yo lo sentía especial. Y el otro le diría, yo también, como que ardía dentro de mí cuando nos decía las escrituras. ¿Ok? No había compaginación entre lo que el Espíritu sentía de parte del Espíritu de Dios y lo que sus oídos escuchaban y lo que su mente procesaba respecto al significado de las palabras de las escrituras que el Señor les recordaba. Bueno,
En Hechos 2:26 vemos que Pedro recuerda las palabras de David. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aquí sí hay una compaginación, lo que es el corazón, el espíritu, con lo que dice su lengua. ¿Qué dice su lengua? Lo que pensó, lo que cree. Ahí está el espíritu y el alma, las funciones del alma trabajando, hablando. ¿Qué necesitamos para hablar? Pensar, razonar, decidir, escoger las palabras, etcétera. Pero aún su carne, descansaré en esperanza, espíritu, alma y cuerpo, en comunión de lo que es el Señor, comenzando lo que el Espíritu hace en nuestro corazón, en nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice el apóstol Pablo. Cuando se predica la palabra de Dios, el pan del cielo, hay gozo, paz, armonía en nuestro interior, en nuestra mente, y aún nuestro cuerpo es bendecido. Se manifiesta el espíritu y el poder en nuestra vida y en lo que hablamos con otros. Pablo nos lo dice en Romanos 10:8. Las palabras y lo que hay en el corazón. Dice, ¿más qué dice la escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos creerlo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, pero necesitamos creerlo. Hay veces que decimos, no sé qué sentí, no sé qué me dio, no sé por qué. El Espíritu Santo nos habla, pero a veces no lo identificamos. Bueno, tiene que estar acorde ahí lo que nuestro espíritu oye de parte del Espíritu de Dios con lo que creemos y hablamos. Lo hablamos porque lo creemos. Por eso, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca se cree para justicia. Perdón, con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Bueno, el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribió, es el evangelio más sencillo, más corto, que usa menos palabras. Lo dice con pocas palabras muchas cosas que aún los cristianos no son capaces de vivirlos muchas veces el día de hoy. Hay quien dice, bueno, es que estas últimas palabras no están en los escritos más antiguos. Bueno, ¿y? ¿En los más nuevos sí están? Yo tengo algunos libros que he perdido algunas páginas al principio y al final. A través de más de 50 años, bueno, ir para allá, ir para acá, empacarlos, traerlos, se maltratan. Así pasaba las escrituras antiguamente, que no había muchas y andaban de mano en mano, se lastimaban, se deterioraban. Precisamente las primeras palabras o las últimas palabras. Lo cierto es que es algo que podemos vivir si el Espíritu Santo está en nosotros. Si no está, no lo vamos a vivir y no lo vamos a creer aunque nos lo platiquen y aunque lo veamos. Bueno, dice así las palabras finales del Evangelio de Marcos, capítulo 16:14. Jesús finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Fíjate, eso es los discípulos, los apóstoles, aquellos a los que los católicos llaman santos, y aquellos que los evangélicos creemos que hacían milagros. Ellos, no, nosotros no, yo no. ¿Por qué? ¿No eres hijo de Dios? Ah, caray, yo creo que si esta es tu situación, Jesús ya se avergonzaría de llamarte hermano. Dice la palabra de Dios que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes van a hacer, y aún mayores. ¿Por qué mayores? ¿Tendremos más poder? No, sino que en el día de hoy puede ser que haga falta una obra mayor que las que vieron la gente hace 2000 años. Vivimos otros tiempos. Es cuestión de Dios, no de nosotros.
Bueno, le reprochó la dureza del corazón, su incredulidad. Con razón a veces nosotros somos incrédulos, ¿verdad? Con razón a veces somos duros de corazón para que tardamos para aceptar aquí lo que el Espíritu Santo nos dice. Perdón. Nos cuesta trabajo creer aquí lo que el Espíritu Santo nos dice, lo que dice la palabra. Yo refiero a los cristianos. Imagínate los que no son cristianos, les hablamos de la palabra y por poco me persuades a ser cristiano, dijo Agripa. Y les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Y fin del Evangelio? No. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Te voy a confesar una cosa. Yo también necesito que el Señor me ayude cuando predico. ¿Sabes por qué? Pues porque yo soy menos que los apóstoles. Si ellos necesitaron que el Señor Jesús les ayudara, con mayor razón yo necesito que me ayude. ¿De qué manera? Que el Señor confirme mi palabra con las señales que sigan a mi predicación. Porque palabras cualquiera las puede decir. Puedes ver en YouTube muchos videos que predican el Evangelio. Inteligencia artificial. Tú le dices y ponen y sale una predicación, pero qué tremendo. Mecánica, palabras solamente. Pero el Evangelio es demostración de espíritu y de poder. ¿Sabes qué? La letra mata, pero el espíritu vivifica. La carta a los Hebreos, capítulo 2, dice palabras parecidas a Marcos. Claro, la palabra de Dios se relaciona, se complementa entre sí. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Te das cuenta? Los que oyeron a Jesús predicaron, pero Dios testificaba juntamente con ellos. Yo todavía necesito también que Dios testifique conmigo. Te lo confieso. Yo solito no soy nada. ¿Cómo testificaba Dios con los discípulos? Bueno, los discípulos hablaban, hacían lo que sabían, pero Jesús testificaba con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su santa y sabia y soberana voluntad. Yo no puedo hacer milagros, Dios sí, pero yo puedo hablar que Dios hace milagros. Y si estoy en el Espíritu de Dios, Él va a testificar juntamente conmigo. Señales, milagros, prodigios que Dios hace a través de repartimientos. Aquí la carta a los Hebreos dice diversos repartimientos. La palabra es merismois en griego. Merismois habla de repartir, distribuir, repartir. Bueno, ¿por qué si la Biblia habla tan ampliamente de lo que es el ministerio del Espíritu Santo, lo que es de nosotros? Por eso lo envió el Señor. El Espíritu Santo, lleno en yo de Él, es lleno de Dios, lleno de Cristo. No puedo pretender estar lleno de Dios y de Cristo si no estoy lleno del Espíritu Santo. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. No hablen si no están investidos de poder de lo alto.
Con razón Pablo dice con demostración de espíritu y de poder. Y también lo dice, el evangelio no consiste en palabras solamente. Bueno, con frecuencia hay lucha dentro del cristiano entre lo que cree o lo que cree y en lo que sabe o cree saber. Hay diferencia entre la fe y el conocimiento, entre la fe y el razonamiento. A veces pensamos que si creemos, no debemos de pensarlo mucho. Otros piensan que hay que pensarlo bien, bien. Y lo piensan tanto y le dan tantas vueltas que terminan no teniendo fe. Se van por la lógica. Lo cierto es que la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es necesario la letra para hablar, pero con el Espíritu de Dios es lo que vivifica. No podemos vivir limitados por la carne cuando Dios nos ha dado de su Espíritu. En realidad era el problema de la iglesia en Galacia. Tenía ese problema. Recibieron el Espíritu por fe. Y después en sus razonamientos creían que era necesario hacer las obras de la ley para ser justificado por Dios. Esto último es razonamiento puro, no un acto de fe o guía del Espíritu de Dios. Como cristianos tenemos que vivir por fe. Habacuc lo dijo y Romanos lo predicaba, mas el justo por la fe vivirá. Y el Evangelio dice que es una de las banderas de la Reforma, sola fide. El justo por la fe vivirá. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nacemos de nuevo y vivimos cada día por fe. Pablo dice que predica por fe y para fe. Necesitamos oír la palabra para fe, para crear fe, para que esté viva la fe. El problema a veces nuestro es que, bueno, el cerebro, tenemos en el cerebro dos hemisferios que aunque son iguales aparentemente, más, visto con más detenimiento, hay diferencias así como estructurales funcionales, aunque ambas partes intervienen en los procesos cognitivos de razonamiento y cómo entendemos y nos relacionamos, no obstante hay ciertas diferencias entre uno y otro. El hemisferio izquierdo actúa más en las funciones lógicas y de razonamiento. Por ejemplo, en las matemáticas y resolución de problemas es el hemisferio izquierdo, es el hemisferio del razonamiento. En cambio, el hemisferio del derecho lo usamos más en cuestiones creativas y emocionales, artísticas, por ejemplo, la música y este tipo de cosas. Eh, el hemisferio izquierdo analiza, por ejemplo, en gramática, las palabras y su significado. El hemisferio derecho analiza más de una manera global el significado y el contexto donde se usan. Las personas tendremos a usar más un lado u otro. Hay personas muy analíticas, hay personas muy emotivas. Las personas muy emotivas piensan que hay que decir te quiero, no hay que fijarse en los defectos, no hay que decirlos mejor nada, no lastimarnos, que nadie se sienta mal. ¿Será? Y se oye muy bien, ¿eh? Qué bueno es este hermano. Lo cierto es que la Biblia nos habla que tenemos diferentes dones. Quien tiene don de profecía, ama la verdad, predica la verdad, enseña la verdad y espera que la verdad se siga y se cumpla. La verdad es verdad y a veces incomoda. No peca porque la verdad es de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quien tiene don de profecía, como dice Romanos capítulo 12, el, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El cristiano que tiene don de profecía habla, habla la verdad y espera que sea cumplida. En cambio, el que tiene don de misericordia, ay, pobrecito el hermano, pero no lo regañen, pero hay que perdonarlo. Espérate cuando menos que pida perdón. Se habla de un hermano, de un pastor que en la iglesia predicó, adulteró, y no falta quien dice, pues vamos a disciplinarlo, vamos a darlo de baja. No, yo propongo que lo perdonemos. Yo he escuchado esto.
Y aquel que adulteró ni siquiera pide perdón, ni siquiera se ha arrepentido. Pero ya está aquí, que lo perdonemos, que lo restauremos. Y ahí lo vemos predicando todavía. Es que tiene el don de misericordia. O algunos dicen hoy por mí, mañana por ti. Hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Yo como que no veo y mañana tú no veas, si me ves en lo mismo. Esa es conveniencia. El don de misericordia no es conveniencia, es algo que está aquí. La persona con don de misericordia es un don que es desde nacimiento. Así es su naturaleza. Es un rasgo del temperamento. Es misericordioso, se conduele del dolor, quiere ayudar, quiere él está dispuesto siempre, aunque no sea gallego, darle otra oportunidad. Otra oportunidad. Y bueno, el don de profecía y el don de misericordia son cosas que Dios nos da. De manera que teniendo diferentes dones, Dios nos da esos dones. Son rasgos del temperamento. Desde que nacemos con ellos. No podemos ser de otra manera. Pero somos un cuerpo y tenemos que vivir con aquel que usa mucho su hemisferio izquierdo y aquel que usa mucho su hemisferio derecho. Cristo es un cuerpo y todos los miembros son importantes. La tendencia es que el hemisferio izquierdo le dice, no sirves para nada. Y el hemisferio derecho dice, no eres cristiano, eres muy duro. No, debemos trabajar de manera conjunta. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que movernos por fe. La vida del cristiano así comienza y así debe de continuar. Así dice Habacuc. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Así dice Habacuc 2:4. Y Romanos 8:16 dice, el mismo testimonio, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, Pablo comenzó su obra misionera cuando el Espíritu Santo lo apartó. Cuando el Espíritu Santo habló a la iglesia y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Luego Pablo fue a donde el Espíritu lo llevaba. Por ejemplo, a Pablo dice Hechos 16:6 que el Espíritu Santo le prohibió que predicara el Evangelio en Asia. ¿Has oído de alguien a quien el Espíritu Santo le predica? Bueno, muchas veces el Espíritu Santo nos habla, pero no oímos, creemos que somos muy buenos y queremos aquí y allá. No, nada más podemos estar en una parte, hay que ver dónde el Espíritu Santo quiere que prediquemos. Luego, Pablo pasó por ahí, por Bitinia, y el Espíritu Santo no se lo permitió predicar ahí. El mismo Espíritu Santo que le prohibió en un lugar, que le limitó en otro, le habló en una visión. Pasa a Macedonia. Y ahí predicó en Macedonia, Pablo. Hoy día sería raro que un predicador dijera, no, el Espíritu Santo no quiere que vaya allá, pero el Espíritu Santo quiere que vayamos allá. Y si vamos allá no podemos ir acá ni acá. En muchos casos la manera de ejercer los ministerios el día de hoy dista mucho de ser guiado por el Espíritu de Dios, porque a veces nos guiamos por lo que dice este lado del cerebro y a veces por lo que dice este, pero eso es parte de... Son algunas funciones del alma, pero ¿qué dice aquí el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da testimonio, el Espíritu Santo nos guía. Pablo dice, por todas partes el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones. Te esperan prisiones, pero no le dice no vayas. Entonces Pablo dice, yo prosigo con tal de que cumpla el supremo llamamiento. Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero lo bueno es hacerlas guiados, fortalecidos, ungidos y usados por el Espíritu Santo. Que esa sea la realidad en tu vida si tú predicas, si tú enseñas iglesias del Señor. Dios se manifiesta así y espera que los que somos cristianos sigamos viviendo por fe y que los que no son cristianos vean, tengan contacto con el poder de Dios y sean convencidos. Pablo esperaba eso de la congregación en Corintio, así les dice, cuando vean todo esto,
Lo que hace el Espíritu Santo, entra un incrédulo, va a ser convencido por todos. Jesús dijo para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo, si no vierais señales, no creeríais. Hizo Jesús señales, muchas señales, salvo en Nazaret por la incredulidad de ellos, salvo en Jerusalén por la incredulidad de ellos, pero donde hacía falta, ahí está el Señor. Dios te ama. Dios quiere manifestarse en tu vida. Si eres cristiano, quiere hablar contigo, testificar contigo, ungirte, llenarte de poder. Si no eres cristiano, quiere cambiar tu vida. Que vivas en la dimensión que Dios tiene para ti. Dios es bueno. Dios tiene cosas buenas para ti. Dios te bendiga.